Hola a todos, acá Santiago y hoy vamos con un nuevo video. En este video vamos a lograr o vamos a buscar un recurso que se utiliza muchísimo en el cine, se utiliza muchísimo en el audiovisual y es lograr que una escena grabada durante el día se vea o se convierta en la noche. Este tipo de efecto o de recurso muchas veces puede ser complejo de lograr dependiendo del origen mismo de la toma. Pero antes de contextualizarlos y explicar un poco acerca de este tema, vamos con la intro. Como les decía, este efecto o recurso muchas veces puede ser un poco complejo de lograr porque no se trata simplemente de ingresar un clip en el software y hacer la conversión a día a noche, sino que generalmente, como en todas las producciones audiovisuales, todos los clips tienen que ser grabados con una intención para postproducción. Es decir, que cuando se va a hacer esa conversión de día a noche, ya previamente se tiene que haber pensado desde el guión grabarlo de esa forma. En el ejemplo que yo les voy a mostrar acá, no fue de esa forma, de hecho fue una toma grabada en el día para mostrarla y editarla en el día. Entonces eso va a ser un poco más complejo el proceso, pero pues precisamente por eso quería mostrárselos acá, para ver a qué reto nos vamos a enfrentar cuando tenemos una escena con este tipo de complicaciones. Recuerden que en el cine la noche es muy diferente a la realidad y la noche siempre conserva algunos tonos, algunas iluminaciones, algunas sombras. Eso es lo que vamos a buscar recrear en este video tutorial. Entonces, sin más preámbulos, acompáñenme a verlo. Bueno, gente, entonces vamos a empezar de una vez con este video tutorial de cómo vamos a convertir esta escena de día en la noche y buscar ese look o ese efecto como tal. Este es el clip que tenemos para esto. Entonces, como pueden ver, como les dije, es un clip grabado durante el día. No fue pensado para hacer este proceso, por lo que pues es un poco más retador, ya que todos los elementos que nos pueden ayudar a hacer el proceso más fácil no están presentes, como por ejemplo en este caso esta lámpara no está encendida, por lo que estaba de día obviamente. Aquí al fondo de la casa se ve otra lámpara que está colgada del techo, también apagada, y aquí hay otra pequeña lámpara, están todas apagadas. Entonces, bueno, vamos a buscar recrear todo ese efecto creando todas esas luces y creando todas las sombras posibles para este proceso. Esta es la estructura de nodos que tenemos para lograr este efecto. Es un poco compleja, pero se las voy a ir explicando paso a paso. No voy a crear el proyecto desde cero. Pasó el gato. No voy a crear el proyecto desde cero porque pues ya lo tengo creado previamente, pero entonces lo que voy a ir haciendo y les voy a ir explicando es, voy a ir desbloqueando cada uno de los nodos y les voy a ir como haciendo los comentarios y las explicaciones de qué fue lo que se hizo en cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar. Aquí están todos deshabilitados en estos momentos, por eso la imagen está en estos momentos Rec 709 normal, ya tiene una correcta transformación del espacio de color para poderlo visualizar en mi pantalla, y a partir de eso hacer el proceso de color. Como todo proceso de color, siempre tenemos que empezar con los primarios y tenemos los tres primeros nodos iniciales, que en este caso son la exposición, el balance de blancos y una saturación. Aquí tenemos unas sombras que están al principio, pero ya les explico por qué las agregué al principio y en qué momento decidí hacer. Entonces vamos con el primer nodo, que fue el tema de la exposición. Lo tengo deshabilitado obviamente. En ese primer nodo lo que quise buscar fue bajar toda la máxima exposición que pudiera para empezar a buscar ese look de la noche o de oscuridad. Entonces aquí tenemos en las ruedas de color, tenemos que en las luces medias o la gama pues se le bajaron bastante. En las luces altas o la ganancia también se bajó bastante, lo mismo en la luminancia y lo mismo en las sombras, y al igual las altas luces también se bajaron del todo. Entonces lo voy a habilitar para que vean cómo fue el cambio. Entonces, así fue antes, este después, y esos fueron los cambios que se hicieron. Entonces desde aquí ya empezamos nosotros a buscar ese modo oscuro, que es lo que nos va a dar la representación de la noche, ¿cierto?
En nuestro balance de blancos entonces lo único que hice fue bajar un poco nuestros tonos rojos y aumentar los azules precisamente para buscar eso, porque en la noche ya no se ven tanto los colores cálidos, sino que todo tiende a ser un poco más azulado. Entonces lo voy a habilitar para que veamos el cambio. Al habilitarlo, si alcanzan a ver, por ejemplo, en el árbol se le pierde un poco ese color o ese tono rojo que tenía. En las nubes también se nota. Lo voy a ampliar para que lo podamos ver de pronto mejor. Y se aumentan un poco los tonos azules. Aquí fue un cambio muy sutil porque la verdad estaba muy bien equilibrado de color. Entonces fue algo muy pequeño lo que se le hizo. Y ya en la saturación, por el contrario de aumentar la saturación, lo que hice fue bajarla bastante, porque ustedes saben que en la noche los colores tienden a perder esa saturación, y pues hay que buscar que ese look sea lo más real posible. En este caso lo que hice fue eso, bajar la saturación de 50 que viene predeterminado a 20, y bajé un poco también esta parte aquí de la gama para minimizar un poco el color, ese color rojo, y conservar un poco esos azules en la saturación. Entonces aquí lo aumentamos y ahí se puede ver el cambio. Aquí sí se notó bastante el cambio. Ahí lo pueden notar en el techo que estaba un poco naranja, se pierde la saturación. Para mí vamos bastante bien porque ese es parte de ese look de la noche, que se empiezan a ver como desaturados los colores. En este punto me di cuenta que las sombras no quería que me quedaran así como unas pastas negras ahí que no se reconocieran detalles ni nada de eso. Entonces quise hacer esa modificación de las sombras antes de todo el proceso, precisamente para que no se vieran afectados por todo lo que ya había hecho antes. Entonces por eso agregué este nodo de las sombras antes de la exposición. Aquí lo único que hice fue agregué el nodo, me fui a las curvas, hice una pequeña curva aquí en este punto y levanté en esta parte de los negros. O sea, esto viene aquí en la esquina y lo levanté. Cuando lo doy a habilitar, ahí se alcanzó a notar un poco ese cambio. No sé si lo deshabilitado, habilitado. Se levanta un poco como esa tonalidad de las sombras o esa intensidad de las sombras para que no quede ese negro tan empastado. De hecho lo alcanzamos a notar en los mismos scopes. Si lo ven acá, aquí todo está al límite de los negros, y cuando lo deshabilito se levanta un poco y pues es bastante notable ese cambio, y eso nos va a ayudar mucho al proceso siguiente. Ya en estos 4 nodos son cambios muy puntuales los que se van a hacer. No quería hacerlo un nodo tras otro, entonces lo que quise hacer fue separarlos con este nodo paralelo, precisamente para poder separar la señal y que no me afectara uno al otro, sino poder hacer los cambios puntuales sin afectar a la imagen de manera completa, sino de forma individual. Entonces ya muchos saben cómo se crean los nodos paralelos. Si no se acuerdan, recuerdan que sobre el nodo que está aplicado, les voy a hacer un ejemplo por acá. Sobre el nodo que tienen libre, que es el que va a empezar el proceso, le dan Alt P como atajo de teclado en Windows, o si no, le dan clic derecho, le dan agregar nodo y le dan nodo paralelo, y él automáticamente agrega el otro nodo debajo y les agrega el mezclador también. Recuerden que pueden agregar tantos nodos paralelos como quieran, dando clic derecho y agregar otro paralelo, o sobre el nodo de abajo seleccionado le dan Alt P indefinidamente y les va creando todos los nodos. Listo. Volvamos entonces al anterior. Entonces, ya creados los nodos paralelos, lo que hice fue nombrarlos. Lo que siempre les he insistido, nombren todos los nodos para que sepan qué se ha hecho en cada uno de ellos, y así puedan ir más fácil a hacer ajustes cuando tengan que hacerlos. Entonces aquí lo que hice fue inicialmente, bueno, este tiene un movimiento de zoom in que se lo agregué en adición. Esto no afecta pues en nada. Entonces el primer nodo que tenemos aquí dice cielo. Entonces, ¿qué fue lo que hice con ese primer nodo? Hice con una Power Window, como pueden ver acá, hice una selección de todo lo que es el cielo, precisamente para buscar oscurecer aún más esa zona del cielo. Entonces lo primero que hice fue seleccioné la Power Window, seleccioné la herramienta curva
y empecé a crear punto por punto alrededor de todo la zona del cielo, o la zona pues que me está iluminando más la parte del cielo, para poder después oscurecerlo. Voy a quitar la exposición para verlo mejor. Entonces lo que hice fue seleccionar por encima de todo el techo que está donde le da el sol. Al que no le da el sol no lo seleccioné. Les voy a mostrar. Lo fui haciendo, perfilando y por todo este lado hasta que queda pues ya seleccionado. Luego le di una suavidad general, le di una suavidad hacia adentro y otra hacia afuera, que son estas líneas que vemos acá con los puntos rosados, para que fuera más difuminada ese efecto pues de la oscuridad, que es lo que le voy a dar. Una vez hecho esta parte de la Power Window, me fui aquí a las luces medias y a las sombras y empecé a bajar los valores para buscar bajarle lo más posible a eso. Y lo mismo la saturación. Bueno, la saturación la bajé un poco, pero no fue nada significativo. Entonces lo voy a habilitar para que vean qué fue el cambio que sucedió. Ahí pueden ver cómo bajó la luz. Eso es precisamente lo que estamos buscando, empezar a buscar que ese clip se vea como en la noche. Como en la noche del cine, ¿no? Como en la noche de las películas, que no es oscuro total, sino que se ve por allá como un cielo azulito, un cielo grisáceo. Entonces eso fue lo que hicimos inicialmente con el cielo. Luego tenemos otra parte donde el sol, o donde la luz del sol nos está dando, y es el lago. Entonces pasamos a otro nodo paralelo, hice exactamente lo mismo con una Power Window, después con la curva, y seleccioné toda la zona del lago. Le di suavidad, suavidad interna, suavidad externa. Bajé las luces medias, bajé las sombras. A este le bajé un poquito de saturación porque el reflejo estaba bastante alto. Y así se fue oscureciendo. Entonces ahí vamos oscureciendo a la par los elementos para que tengan una coherencia. En este otro nodo que dice azul, lo que hice fue precisamente a todo lo que está azul bajarle un poco más esa saturación para que no quede tan intenso y que se asemeje más a lo que es el azul de las noches. Entonces aquí, como lo hice con el qualifier, seleccioné precisamente todo lo que eran los azules, que en este caso era el cielo y el lago. Deshabilité el tinte porque solamente me interesa bajar la saturación y la luminancia, y bajar un poco también la luminancia de los tonos medios y así mismo la saturación. Entonces este fue el resultado. Bueno, en este caso fue seleccionado, si lo alcanzan a notar acá, el cielo, el lago, como bajo la luminancia. Y les vamos a mostrar cuál fue la selección que se hizo. La selección que se hizo fue esta de acá, y alcanzó a seleccionar un poco el azul que reflejaba en la pared. Recuerden que tenemos deshabilitado el nodo de la exposición, por eso todavía se nos ve bastante iluminado. Cuando lo habilitamos ya empezamos a encontrar ese modo noche de una forma más fuerte. De hecho, aquí ya con la exposición activada se nota mucho más cómo cambia la intensidad del cielo y del mismo lago. Perfecto. Y en este último nodo paralelo, una cosa que me molestaba mucho era que aquí en esta pared reflejaba mucho la luz del sol. Entonces pues no era como tan coherente, y la luna tampoco es tan potente en caso de que hubiera luna. Entonces con una Power Window, con el mismo qualifier, me fui a la herramienta 3D, que es esta de acá, no es la habitual sino la de acá, y seleccioné justo en este pedacito. Por eso se alcanza a ver esta línea azul acá, que es la selección, para que me seleccionara automáticamente todos estos puntos visibles. Y después de eso lo que hice fue bajar las luces medias y también bajar un poco la ganancia, solamente la luminancia. Entonces les vamos a ver cómo quedó. Y bajó mucho más. De hecho, aquí en el mismo techo de la casa se nota. Les voy a mostrar cuál fue la selección. Esta fue la selección que hizo el qualifier. Y al mismo tiempo, para que no me afectara a toda la imagen, seleccioné dos Power Window para focalizar esa selección. Porque si yo deshabilito las Power Windows, por ejemplo, y hago esto,
me está seleccionando un montón de partes que no me interesa seleccionar. Entonces puse esto solamente, ahí pasó el gato de nuevo. Y lo mismo con esta segunda Power Window, que eran unas luces también que se me estaban filtrando por esta zona. Entonces deshabilitamos nuevamente esta vista y deshabilitamos nodo, y aquí se alcanza a ver el cambio. De hecho, lo notamos incluso en el mismo scope. Como pueden ver acá, este cachito que sale aquí en el rojo, en el verde, en el azul, son las luces altas. A pesar de que está todo muy bajito, estas son esas luces altas que nos representan esta parte de acá, y al activarlo, miren que una se bajó y nos quedó equilibrado con el resto de la imagen. Hasta ahora vamos bastante bien, a mí me ha gustado mucho la imagen, pero nos falta mucho más. ¿Qué nos falta? Buscar esos efectos de estas luces de acá que no se ven para que se nos pueda representar esa parte de la noche. Voy a habilitar la exposición nuevamente para poderlo ver mejor. Estas lámparas no estaban encendidas, entonces tenemos que de alguna forma recrear esa luz encendida. Entonces, ya después de tener estos nodos paralelos, continuamos con nuestro proyecto, con nuestro proceso, y creé 4 nodos adicionales donde dice lámpara 1, lámpara 2, lámpara 3. Esta corresponde a esta, la lámpara 2 corresponde a esta pequeña que hay en el fondo, y la lámpara 3 corresponde a esta que está acá. Esto que es el reflejo en el lago, ya les voy a contar qué es exactamente. Entonces empezamos con la lámpara 1. ¿Qué hice con la lámpara 1? Me fui primero a la Power Window, seleccioné la herramienta curva, hice una selección alrededor de todo el bombillo, de todo el foco, le di una suavidad externa bastante amplia para que me abarcara como toda la zona del cajoncito de la lámpara, y al mismo tiempo aquí en las ruedas de color me fui a la ganancia, le aumenté la ganancia bastante y lo tiré hacia las luces cálidas para emular una luz de tungsteno, por decirlo de cierta forma. Aquí mismo en la gama también aumenté la luminancia de la gama. Aquí también en las sombras aumenté las sombras incluso de esta parte de acá, y aumenté también las altas luces, o sea, todo para poder potenciar lo más posible ese efecto. Entonces cuando lo habilito nos quedó así. Ya les muestro. Obviamente no se ve en estos momentos muy real. Voy a apagar aquí, a habilitar la exposición. Ya en la noche ya se nos ve mucho mejor. Es, digamos, seguramente alguien que maneje mejores efectos especiales lo va a hacer mucho mejor, pero para ejemplo práctico me parece que está bastante bien. Obviamente nos falta toda la luz que emite la lámpara, pero eso es precisamente lo que vamos a lograr más adelante. Pero para este paso inicial está bastante bien, creo yo. Luego en la lámpara 2 hicimos algo más o menos similar para crear la luz de esta lámpara que está por acá al fondo. Le di lo mismo con la Power Window. Bueno, aquí se me olvidó mencionarles que adicional a esto, aquí en la herramienta Kin le bajé un poco a la ganancia para que no me quedara tan potente esa luz, sino que quedara un poco más, como más difuminada, con un poco de transparencia, y que fuera un poco más acorde a la realidad. Listo, editemos, volvemos a la lámpara 2, y aquí tenemos la lámpara 2. Hice más o menos el mismo proceso. Power Window, seleccioné con la curva, aumenté todo hasta lo más que se pudo, ganancia, color cálido, sombras, tonos medios, las altas luces, y listo. Y vamos a darle a habilitar, y ahí quedó y ahí nos quedó la luz. Se ve como un manchoncito, pero cuando uno se pone a pensar realmente en la perspectiva y en el punto de ubicación donde uno está, pues es una luz que está muy tenue, está muy allá en el fondo. Entonces a ojos humanos no tendrías por qué verla de forma tan intensa, sino más bien como por allá a lo lejos. Entonces me parece que está bien recreada. Y con la tercera lámpara hice exactamente el mismo proceso, simplemente que la ubicación es más cercana a nosotros, entonces es un poco más potente, por decirlo de cierta forma. Entonces aquí la ven, habilitada, deshabilitada, antes, después. Hasta ahora vamos, digamos, en el proceso. No es algo muy
wow, pero ya viene la magia de esto. Y antes de pasar a la parte, digamos, más importante, esto que dice reflejo del lago, es porque obviamente, como tenemos aquí el reflejo de esta lámpara, pues por obvias razones, en el lago también se nos va a reflejar un poco de la luz que emite esa lámpara. Entonces teníamos que recrear ese reflejo. Entonces lo que hice fue lo mismo con una Power Window muy básica. Hice con esta herramienta linear. La ubicamos acá. Le dimos como una especie de forma de cono para que tenga como, digamos, la parte opuesta a lo que sería la luz. Porque la luz en este caso viene de forma triangular hacia abajo y en el reflejo sería al contrario, de forma triangular hacia arriba, porque pues vendría de abajo desde el reflejo. No sé si me hice entender, pero pues eso fue lo que se hizo. Y aquí simplemente en el offset lo tiré un poco hacia el color cálido para buscar como que el reflejo de la lámpara, que es una lámpara de tungsteno, sea también de la misma tonalidad que la que está iluminando allá. Entonces esta sería la lámpara. Vamos a quitarlo por acá, el reflejo, y se nos alcanza a ver pues con el reflejo. Es algo muy sutil, pero son todo ese tipo de detalles que tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora vamos a pasar a la parte, digamos, ya más interesante del proyecto, y es cómo utilizamos el efecto Relight para poderle dar como ya el realismo a este tipo de iluminaciones que tenemos acá. El efecto Relight, como ya lo he mencionado, es un efecto que es muy potente, es muy bueno, utiliza muchos recursos, y aquí aparte de eso me tocó, o lo usé mejor dicho, no es que me hayan tocado, lo usé en 3 nodos diferentes, entonces ya se imaginarán la máquina cómo se puso. Con una vez lo soportó súper bien, la segunda vez más o menos, ya la tercera quería salir volando el computador. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer. ¿Y que por qué lo tengo separado en este caso? Precisamente porque por este lado de acá tenemos la separación de la señal para hacer todos estos cambios que hicimos, y no quería que el efecto Relight afectara después de tener todo esto hecho. Entonces lo que hice fue como una segunda línea para que este efecto Relight estuviera, digámoslo de cierta forma, independiente de todos esos otros procesos. Luego aquí al final lo uní a través de un mezclador paralelo para que ya saliera en una sola línea todo esto mezclado sin tener que afectarme esto directamente a lo de arriba. Y aquí terminamos con un efecto de grano de película, y así queda. Y ese fue pues como todo nuestro trabajo, pero vamos entonces a ver qué fue lo que se hizo acá. Entonces aquí saqué un nuevo nodo, le di clic derecho acá, crear un mezclador paralelo, que fue este, y así mismo fui sacando todas las conexiones. ¿Cómo se le sacan esos puntos de entrada al nodo paralelo? Cuando ya está creado, se le da clic derecho sobre él y aquí dice adicionar un punto de entrada, y él nos va creando más punticos como se ven acá. Entonces ya el efecto Relight lo encontramos aquí en efectos, que es este de acá, lo agregamos al nodo. Les recuerdo que este efecto Relight solamente está disponible en la versión Studio. Entonces, bueno, una vez agregamos el efecto Relight, tenemos estas opciones que nos agregan aquí a la derecha. Tenemos una opción que dice direccional, fuente y el spotlight, que es como el punto, la forma puntual de iluminación. Voy a bajar un poco aquí el playback para así está en un cuarto. Perfecto. Entonces este primer relight corresponde a la lámpara 1, que es esta acá. Lo voy a activar y miren lo que logramos acá con esta iluminación de aquí. Lo voy a activar acá para que podamos ver. Cuando hacemos el efecto Relight Preview, él nos muestra como una especie de mapa 3D donde nos va a mostrar como en qué parte afecta esa iluminación artificial y cuál de las opciones va a ser la mejor para nuestro caso. Para el caso mío, la mejor opción era el efecto, el spotlight, porque pues es una luz que viene muy puntual desde la parte de arriba de la lámpara. Tenemos la otra opción que es este. Si le quitamos esto, pues no es como un círculo, en este caso no era una buena alternativa. O si no, tenemos la direccional, que tampoco era una opción porque la direccional es como una especie de, hace un mapeo como 3D de la imagen y no funcionaba para este caso. Entonces lo dejamos nuevamente en el spotlight
Aquí activamos nuestro seleccionador de efectos y esto es lo que nos arroja el efecto Relight. Nos arroja 3 elementos. Este primero de acá los voy a ir moviendo despacio para mostrarles. Este es el que nos mueve como la dirección de la fuente de luz, ¿cierto? En este caso la tengo hacia abajo porque la lámpara ilumina hacia abajo. Entonces lo voy a volver a poner en el punto perfecto. Luego tenemos este otro elemento de acá, que es el que nos ubica no solo la dirección, sino como el punto desde donde queremos que se ilumine. Ahí lo logran ver en la pantalla como se va moviendo atrás de toda la imagen, pero pues en mi caso necesito que se quedara con la lámpara. Voy a darle control Z para volverlo a poner en el punto. Y este de acá arriba es lo que nos demarca la intensidad de esa luz. Hacia arriba le ponemos muy intenso, hacia abajo casi que lo apagamos. Entonces le voy a dar control Z. Perfecto, para dejarla en el punto que yo lo tenía anteriormente. Esas mismas herramientas que tenemos acá, las tenemos aquí en forma de deslizadores y las podemos mover a discreción de lo que nosotros creamos conveniente para nuestro efecto. Aquí tenemos la suavidad de la sombra, el alcance, el contraste, el brillo de la luz, en fin, tenemos muchas formas para moverlo ahí. Una vez ya he hecho este efecto Relight en la primera lámpara, yo dije, bueno, está bien, está bastante bien, pero quería agregarle algo más. No sé si ustedes han notado que a veces cuando uno va por la calle y ve ciertas lámparas a lo lejos, uno siente como que tienen un pequeño fliqueo, algunas veces. Yo dije, qué chévere sería poderle hacer eso para que sea un poco más realista. Entonces, inmediatamente a eso le agregué otro nodo, que fue justamente el efecto que sigue, es el flicker. Le agregué el flicker que está aquí también en los efectos y aquí tienes la posibilidad de mover ese flicker como quieras. Está el rango, la velocidad del flicker y la suavidad. Esos son los valores que yo le agregué. Y para que no me afectara a toda la imagen, pues porque si no me iba a quedar toda la imagen haciendo el fliqueo, lo que hice fue con una power window, en este caso, y una curva, seleccioné toda solamente alrededor de la lámpara y me queda el efecto del flicker ahí. Vamos a ver si de pronto lo alcanzamos a reproducir y ver un poco cómo se ve. Bueno, es que va a 2 cuadros por segundo. No importa, ahorita cuando les muestre ya el video final se van a dar cuenta del flicker y que la verdad quedó bastante interesante el efecto. Tenemos lista la primera lámpara, vamos para la segunda. Voy a deshabilitar aquí para que podamos trabajar sin ningún problema. En la segunda que hice exactamente lo mismo, con el mismo tipo de efecto, spotlight, pero nos fuimos a la luz del fondo. Voy a aumentar aquí un poco la calidad para que podamos verlo mejor porque pues, está en un cuarto. La verdad es que a mí me gusta muchísimo cómo este efecto funciona porque la verdad es que nos da un nivel de realismo de la luz que pues parece a veces absurdo. O sea, si lo deshabilitamos, nos parece pues obviamente está oscuro, pero al habilitarlo, o sea, me parece que se ve bastante bien porque nos sigue mostrando como las sombras acá del árbol, cómo se va difuminando la luz en la pared. No es como un manchón ahí de luz y ya está, sino como que realmente hace una lectura de la imagen e identifica esos elementos, entonces se hace ver lo más realista posible. Una de las cosas que sí tuve que modificar fue precisamente esto porque la luz obviamente me abarcaba una parte aquí del techo y eso sí ya no me parecía real porque el techo está por encima de esta lámpara. Entonces obviamente la luz no puede dar por encima de la lámpara, solamente un reflejo por debajo de. Entonces para que eso no me afectara, yo lo que hice fue con la Power Window, aquí mismo lo tengo, creé con la herramienta curva un cuadrado alrededor de, bueno alrededor no, encima de, lo voy a deshabilitar para que vean. Ahí notan cómo daba esta luz acá, que no me parece real, o sea, está muy bien hecha, pero no es real porque la lámpara está por debajo de eso, no está adelante. Entonces tenía que eliminar esa luz de ahí. Y la forma de eliminarla, pues, era creando esta herramienta y ahí quedó mucho más realista. Si yo lo quito, ahí lo ven mejor. Y me queda simplemente como este reflejito de la luz en la zona de abajo.
Y ahí ya tenemos el segundo efecto Relight aplicado a la lámpara del fondo. Voy a deshabilitarlo para poder mostrar la tercera y que no vaya a reventar el PC. La tercera es exactamente el mismo proceso, pero ya aplica la luz de acá adelante. O sea, es que es increíble cómo genera la luz. O sea, se ve súper, a mí me parece que se ve muy natural, se ve muy bonito porque nos genera como la misma sombra de estas materas que hay acá. La forma como se difumina la pared, no sé, me parece, no sé, me parece muy genial. Y a este le tuve que hacer exactamente lo mismo en el techo también. Les voy a mostrar esto porque lo tengo aquí deshabilitado, entonces no se ve la máscara que hice, pero no sé si alcanzan a ver rápidamente así. Lo voy a aumentar un poco para que vean. Esto está acá. Pero esperen que aquí hubo un error porque esto no va así, esto iba hasta acá. Perfecto. Listo, ahora sí. Si ven, así estaba antes de la Power Window, se iluminaba un poco el techo y al ponerle la Power Window ya se alcanza a separar esa parte y solamente nos queda como el reflejito aquí de la luz debajo del techo. Entonces esa fue la forma en que le dimos pues como el realismo a las luces. Me parece que quedan bastante bien. Y por último, lo que hice fue darle un efecto de grano de película, que también está en la zona de efectos. Este está disponible solamente en la versión estudio, pero efectos de grano de película hay muchos en internet, entonces ese sí es mucho más fácil de buscar y ubicarlos. Este pues no se nota mucho acá, pero en la reproducción sí se alcanza a notar. Se lo quise hacer para darle un poquito más como ese look fílmico a la noche. Entonces, para terminar, voy a bajarle un poco aquí la calidad nuevamente para lograr habilitar todos los nodos y ver el resultado final del proceso. Entonces aquí ya tenemos activado este. Vamos a activar el primero. Ahí quedó con su respectivo flicker. Vamos a activar el segundo, que sería el del fondo. Eso, ahí está. Y vamos a activar nuestro tercer Relight. Listo. Y ahí se activó ya nuestro tercer nodo. Y básicamente así logramos el efecto día a noche desde una imagen creada o desde una imagen grabada netamente en el día sin ningún elemento pensado para la noche. Fue bastante retador, me parece que se hizo bastante bien, me parece que quedó muy interesante. Y pues bueno, vamos a verlo en pantalla gigante, así se vería. Bueno, ahí está un poquito la imagen en baja calidad por lo que vieron que le bajé para poderlo ver. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que haya sido de mucho interés y recuerden que antes de hacer cualquier cosa en postproducción siempre tienen que pensarlo desde la parte de la preproducción, no llegar a la tercera fase pensando a ver cómo solucionar o qué cambios hacer sin haberlos tenido en cuenta. Ese siempre va a ser el éxito de una buena producción. Bueno gente, espero que les haya gustado este video tutorial. Fueron muchas las cosas que vimos acá, utilizamos muchísimos recursos, utilizamos Power Windows, utilizamos Qualifier, utilizamos el efecto Relight que es bastante complejo y pesado para el sistema como lo pudieron ver acá. Se utilizaron muchísimas herramientas para poder lograr este look. La idea es buscar hacer algo mucho más simple, pero como les dije desde un principio, quería tener el reto de convertirlo con este clip que no lo hice a propósito para eso y mostrarles cuál puede ser un camino para lograr ese efecto si ustedes lo quieren lograr en sus producciones pensándolo previamente desde la grabación. Yo insisto muchísimo en esto, todo siempre tiene una intención narrativa y no simplemente grabemos por grabar y no simplemente hagamos colores por hacer o editemos por editar o metamos efectos por meterlos, no, todo siempre con una intención narrativa para que logremos nuestro resultado final y nuestra comunicación final con cada uno de los productos. Así que bueno, si te gustó este video, como siempre, dame un like, suscríbete si no te has suscrito, si eres nuevo por este canal, ahí tengo muchos otros videos que pueden acompañar todo este aprendizaje. Comparte el video, guárdalo para más adelante, espero que te sirva muchísimo y bueno, nos vemos en un próximo video.